Buenos días. Este video es para explicar un poco de cómo hacer la simulación de una máquina, para este caso una máquina DC. Bueno, lo primero que se puede hacer es iniciar un, un archivo desde un ejemplo existente, o se puede hacer de cero. En este caso se va a hacer desde un archivo existente. Entonces lo que se debe hacer es ir a archivo, abrir ese ejemplos. Vamos a la carpeta rmxptr, a la dcm, y seleccionamos la Z500. Una vez se tiene pues el ejemplo cargado, este tiene unos parámetros predefinidos, y pues lo que se puede hacer es irlos modificando cada uno a los parámetros que se necesiten. Entonces vamos aquí a la carpeta de Z500, abrimos, y en cada una de las partes le seleccionamos y le damos doble clic sobre el ítem. Aquí tenemos lo que es el tipo de la máquina, o sea, una máquina DC. Esa puede ser tanto generador como motor. Podemos meter el número de polos, las pérdidas por fricción y las pérdidas de viento. Se pueden asumir. Les puse 5 y 3 vatios para no despreciarles. Tenemos 4 números de polos, que es una máquina de C, y tiene una velocidad de 850 revoluciones por minuto. Cambiar importante es los parámetros en sí de la máquina, que lo que son datos de placa. Entonces para eso vamos aquí a análisis, en el setup le damos doble clic y se despliega la ventana. Entonces aquí es donde vamos a seleccionar que si es un generador o si es un motor. En mi caso es un generador. Eh, la potencia total es de... Entonces tenemos que va a ser un generador. El tipo de carga va a ser velocidad constante. El tipo de carga es conectado a un bus infinito, es decir, que sería interconectado en la red. El, la potencia de la máquina va a ser de 5595 vatios, y el voltaje a 230. Velocidad de rotación de 850 revoluciones por minuto, y temperatura de operación a 115 grados centígrados. Entonces con esto volvemos a la máquina y nos va a aparecer las diferentes partes, que son el estator principal. Entonces aquí cada uno de esos tiene sus parámetros para modificar. Damos doble clic en el estator y nos va a solicitar lo que es el diámetro exterior, diámetro interior, el grosor de la, de la culata, como el ancho, la longitud en dirección axial. También tenemos el tipo de material, que al seleccionarlo pues va a desplegar una lista de materiales predeterminados en Maxwell. Sin embargo, eso se puede modificar, como lo veremos más adelante, para asignarle un material específico. También tenemos el tipo de polo. Entonces se selecciona si es uno o dos, y entonces va a depender en su forma. Eh, la longitud axial del polo, el factor de apilamiento,
Tenemos entonces lo que es el tipo de material del polo, que es, como en el caso te va a permitir seleccionarlo. Entonces, por lo general, el marco, lo que la culata del estator, es de un material diferente al del polo. Puede ser que el de la culata sea de un acero más fuerte y el otro sea un acero más ferromagnético. Entonces esto es importante de que se debe modificar. Para nuestro caso, el diámetro exterior es de 700, va a ser de 444.36 milímetros, y este que es el frame over width va a ser igual al de arriba, porque este lo que varía es eh, la forma. O sea, a medida que se va cambiando la máquina ya no va a ser una circunferencia, sino que se va a volver un cuadrado. Entonces este debería ser igual al de arriba. El espesor de la culata va a ser de 23,4 milímetros. Para cambiar el tipo de material, lo que se puede hacer es irse a la tabla de materiales, y en los que tengan BH curve se va a modificar. Para ello entonces vamos a clonar el material, y una vez sale esto, lo que vamos a hacer es ir a la curva de intensidad de la curva magnética del material. Aquí lo que se va a hacer entonces es modificar los valores de la tabla de intensidad versus densidad para modificar la curva. Esta tabla pues va a depender del material, y puede ser de este tipo, puede ser como esta gráfica en la que se encuentran, por ejemplo, una curva para acero fundido, una curva para acero en chapas, para hierro colado. Entonces, dependiendo del área en el que vaya a trabajar, así mismo se escoge el material. Por ejemplo, para la culata, que es la parte exterior, eh, se, se puede seleccionar lo que es el acero fundido. Entonces, de la tabla, lo que debe hacer es sacar una serie de datos para duplicar para duplicarla en el software Madwell. Entonces acá lo que debemos hacer entonces es ir modificando. Entonces, ya anteriormente yo tomé los datos de la gráfica que mostré anteriormente, y se pueden ir modificando de esta manera. Simplemente irlos cambiando, y la gráfica va a tomar una nueva forma. Entonces la tabla se rellena hasta obtener una gráfica muy similar a la que se está intentando llevar. Después lo que hace es OK, y se le da un nuevo nombre. Por ejemplo, aquí acero, acero fundido, y se guarda. Luego se selecciona
la que acabamos de modificar. También es posible para otros tipos de cálculos exportar lo que es la curva del material. Para eso vamos a seleccionamos el material que queremos exportar, que tenga la curva de densidad versus intensidad, y vamos a ver material y vamos a la curva BH. Lo que vamos a hacer es eh, clic derecho, vamos a marker y añadir marker. Entonces vamos a alrededor de cada punto y vamos a ir seleccionando. Entonces él va dándole nombres y recorremos la curva lo mejor posible. Entre más datos se tome, mejor va a ser la exportación. Luego, cuando ya tengan todos los puntos, lo que se hace es de nuevo clic derecho, ir a marker y exportar market tabla de las marcas. El archivo se va a guardar como un punto .csv. Lo renombramos curva de material. Y este archivo lo podríamos usar más adelante con ayuda de Excel o cualquier otro tipo de editor con Excel o cualquier otro tipo de herramientas. Para el material del polo podemos dejar ese o seleccionar algún otro. Luego se debe meter el tipo de polo. En mi caso voy a dejar el polo del tipo número 1 y se le deben dar las dimensiones que se pueden lo correcto, y se le dan las dimensiones que lo correcto sería tomarlas físicamente. Entonces yo tengo unos datos para la longitud axial del polo de 85,7 milímetros, un factor Signes que corresponde al grosor de la lámina del polo. Lo podemos dejar en 1 milímetro y damos a aceptar. Hasta ahorita llevamos esta figura, pero esto se debe a que no se ha modificado el tamaño de los polos. Entonces vamos a eso. Entonces vamos acá a polos, doble clic y aquí aparecen las características del polo. Para la medida del polo, este de min corresponde a la distancia que hay entre polo y polo, tomado desde la zapata polar. Entonces para mi caso, este valor es el que va a determinar el entrehierro existente, o sea, si uno tiene medido en la máquina real el entrehierro, lo que tiene que hacer es hacer que los diámetros de los inducidos más la mitad de este, que sería más la mitad de este de min, debería dar la diferencia del entrehierro. Así mismo para los restos de valores, se deben tomar con la mayor precisión para llegar a lo más cercano en la simulación. Así mismo se varían para lograr dar la forma original, pues la geometría que tiene el software no es exacta, entonces se debe jugar con estos valores para obtener la mayor aproximación al polo real.
colocan esos valores, simplemente les damos aceptar y pues se debe uno guiar con esta gráfica para tomar las medidas del polo lo mejor posible. Entonces volvemos acá a esta tor y vemos que la figura se ha acomodado un poco y el polo ya tiene una figura diferente. Entonces se debe tratar de jugar hasta que este polo tenga la forma más aproximada a la real, a la que se está midiendo. Donde estos que se ven acá pues serían los polos auxiliares y pues ya dependiendo del tipo de máquina, si tiene o no tiene, entonces se pueden omitir acá entonces, para mi caso no voy a emplear las polos auxiliares. Entonces vamos a stator, clic derecho y le dimos remover conmutación y allí ya podemos retirarlos. También en la bobina del polo debemos meter los datos. Estos corresponden a la separación en aislamientos, separación entre el conductor y el polo, separación entre conductores serie y paralelo. Entonces se le deben dar valores, yo le di en este caso valores de 1, 1, 5 y 1 milímetros, ya que es algo muy teórico y pues realmente en realidad no lo puede medir. Vamos al rotor y en el rotor se hace lo mismo. En el rotor se hace lo mismo y donde en mi caso serían 36 ranuras y ranuras del tipo 3. Este sería 0 para mi caso. Diámetro exterior sería 214. Este skid width lo que va a hacer es como un factor para realizar la curvatura de las esquinas de la ranura. Entonces entre mayor sea el número, mayor va a ser la curvatura. Yo le voy a poner 2. Y entonces este sería como la forma de la ranura que tenemos hasta el momento. Los círculos corresponden a los canales de ventilación, que todo, como aún no lo hemos modificado, pues entonces tienen esta forma. Y entonces hasta ahora tenemos esta forma, que aquí ya las dimensiones corresponden y daría como la aproximación entre hierro más o menos de 4 milímetros. Entonces el canal de ventilación para la máquina que yo estoy usando, este no lo posee, pero la ventilación que tiene es por medio de las mismas ranuras. Entonces por eso yo se lo voy a quitar, pero pues hay otras máquinas que sí tienen la ventilación forzada. Entonces esta se quita dando clic derecho encima del rotor y remover ventilador. Lo que prosigue es modificar los valores de la ranura. Entonces el software nos entrega una figura predeterminada, pero pues realmente la ranura real no son así. Entonces igual que como hacíamos con el polo, se deben jugar con los valores para obtener la ranura más cercana a la realidad. Una vez modificados, pues los que hacemos dar en aceptar y podemos observar acá en rotor cómo ha cambiado ya la figura.
Luego sigue la modificación del bobinado, del inducido y prácticamente ese es uno de los últimos puntos. Entonces, como les comentaba ahora, la máquina no tiene ventilador, entonces tenemos que marcar en shaft, en no fan y que sea magnético. Cuando hagamos hecho todos los cambios en los valores y nos hayamos asegurado de haberlo modificado todos, la gran mayoría, vamos a analizar, que sería en esta casilla superior, o también dar clic sobre análisis y le seleccionamos analizar todo. Entonces, primero les recuerdo que les aclaro que primero deben guardar el archivo y ahí sí damos en validar, donde nos dice que todos los componentes están correctos. Cerramos y damos en la siguiente casilla que corresponde a analizar todo. Entonces, si todo está bien, en la barra inferior nos va a aparecer que está todo correcto, pero en este caso nos dice que el coil pitch es muy grande, entonces efectivamente podemos ver que este no se cambió y debía ser uno. Entonces damos a aceptar, vamos de nuevo, guardamos y de nuevo en analizar. Aquí efectivamente nos dice que la máquina estaba funcionando normalmente. Una vez tengamos esto, que esta información, lo que podemos hacer es sacar unos diferentes datos. Entre los más importantes está las curvas de corriente. Entonces vamos clic derecho en setup y vamos a curvas. Entonces una de las principales características de la máquina que uno desea conocer es la corriente de vacío, donde aquí se despliega y podemos encontrar las diferentes características de la máquina que en gráficas. Entonces seleccionamos la que deseamos conocer. En nuestro caso es no voltaje sin carga versus corriente de excitación. Podemos ir a la hoja de diseño y encontrar las características totales de la máquina que hemos ingresado anteriormente. Bueno, una vez tengamos el archivo completo, también podríamos hacer uso del software para sacar un modelo 2D. Esto se realiza yendo a Setup, damos clic derecho y vamos a crear diseño en Maxwell. Aquí vamos a elegir el diseño 2D o 3D. En el primer caso haremos el diseño 2D para determinar unos cálculos bajo carga que son de gran utilidad para ciertos análisis. Entonces damos OK
y el programa va a empezar a crear el diseño. Bueno, para analizar la máquina bajo carga podemos hacer uso del modelo 2D y para ello debemos insertar las intensidades los diagramas de flujo e intensidades de campo, así como las densidades. Entonces vamos al dibujo 2D, damos control A y es para seleccionar todo, damos clic derecho y vamos a campos y sentamos eh, flujos de línea y vamos a insertar todos los objetos, aceptar, realizamos de nuevo para insertar los diagramas de intensidad y de nuevo para lo de la densidad. Bueno, con esto entonces vamos al setup del 2D, damos clic derecho, damos doble clic sobre el setup y aquí aparece el tiempo. Entonces ese tiempo lo debemos cambiar, ya que acá aparece como -1 y entonces hay que determinar que pasa un transitorio. Entonces lo podemos poner en 0,8 o un segundo, 0,1 segundo y aceptar. Entonces vamos a tiempo. Entonces con esto lo que vamos a hacer es analizarlo, ejecutar el análisis total. Vamos a analizar y esperamos. Entonces cuando termine el análisis vamos a cada uno de los campos. No se le olvide que aquí tiene un amigo con visita, que va a estar esperando a que regrese. Cuando esté mal, acuérdese de su pez y piense que hasta en las noches más oscuras se puede prender una luz. Listo, entonces una vez se completa el análisis, vamos otra vez a los campos y simplemente debemos darle doble clic sobre cada campo. Entonces lo que va a hacer es correrlo y mostrar las intensidades de acuerdo a cada color. Y para añadir el modelo 3D se debe ir de nuevo a Setup, dar clic derecho, crear diseño Maxwell y ahí sí seleccionamos el 3D.